texto evangélico, como hemos escuchado, nos presentan las tres tentaciones del demonio a Jesús en el desierto. De ahí que es un domingo al que tradicionalmente se le llama el domingo de las tentaciones. Ciertamente, las tentaciones del demonio a Jesús son puestas precisamente al iniciar el ministerio público de la predicación del reino de Dios. Y lo son porque el maligno quiere desviar a Jesús de su misión. Lo quiere hacer al comenzar esta, como lo hará, diríamos, al concluirla en esta tierra, en el momento de la crucifixión y de la muerte, cuando igualmente hay tres tentaciones que corresponden a las del texto de este día. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Salvó a otros y no se puede salvar a sí mismo. Pero también hemos de decir que la liturgia de la iglesia, que es madre y maestra, nos propone esta palabra evangélica también al inicio de nuestra Cuaresma, para advertirnos que el demonio a todos buscará cómo tentarnos, seducirnos, para igualmente desviarnos de nuestros buenos propósitos. Aquellos que nos hemos hecho seguramente el miércoles de ceniza, recordando el séptimo y el octavo domingo del tiempo ordinario y el mensaje del Papa Francisco para esa jornada. Amar a nuestros enemigos, rezar por quienes nos aborrecen, bendecir a quienes maldicen, no mirar la paja que hay en el ojo del hermano, sino la viga que hay en el nuestro. Tratar a los demás como queremos que nos traten a nosotros mismos. Y el eclesiástico nos decía que las palabras que salen de nuestros labios proceden del corazón. Y el Papa, evocando, trayendo a la memoria al apóstol San Pablo, nos insistió: hagan el bien, háganlo siempre, háganlo insistentemente y háganlo a todos. Pues de esos propósitos y otros que nos habremos hecho, el maligno querrá desviarnos. Y el Señor hoy nos advierte de lo mismo. Estas tres tentaciones
el Papa las precisa, las nombra de la siguiente manera. A la primera tentación, el Papa reflexiona diciendo, es la del poseer. La segunda es la de la glorificación humana. Y la tercera, la de la instrumentalización de Dios. Veamos entonces, amadísimos. La primera, la del poseer. El diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Y el Santo Padre hace notar algo muy importante. Y dice, todos tenemos necesidades básicas que no solo anhelamos, sino que son imprescindibles. Los padres de familia se preocupan por la educación de sus hijos, por la salud del hogar, por un techo digno, por llevar el sustento, el pan de cada día a la mesa, ganándolo con el sudor de su frente. Son necesidades básicas que todos tenemos, pero que si no estamos atentos, no solo podríamos buscar cómo satisfacerlas, sino que podríamos empezar a querer más y poseer más. Y esto, amadísimos, no es malo, para nada. Incluso hasta deberíamos de decir que es bueno, es positivo, porque implicaría tener grandes ideales, buenos proyectos, implicaría trabajo, esfuerzo de nuestra parte para lograr aquello. El problema es que cuando ese haber, ese tener, ese poseer va en aumento y en aumento, podría, vuelvo a decir, si no estamos atentos, quitarle a Dios el lugar principal de nuestro corazón y quitar también al hermano del lugar principal de nuestro corazón. Porque entonces ya no es Dios el centro de la vida, sino que será el buscar, como la parábola del Evangelio, ir llenando cada vez más y más los graneros y decirse a sí mismo, alma mía, come y bebe porque ya tienes. Y no tienes lo suficiente, porque la ambición y el ambicioso siempre quieren más. Ese es el problema. Y entonces también el prójimo deja de ser el próximo y se convierte en un alejado. Se le quita al hermano el lugar principal del corazón, porque el ambicioso no está dispuesto a compartir con los demás lo que tiene él para vivir, sino de las migajas que caen de la mesa del rico Epulón. Pensaba esta mañana cuando meditaba el texto que esta tentación del poseer, del tener, del haber, con sed, insaciablemente, llega a ser una necesidad, un vicio adictivo. Es decir, cuando el corazón ya le abrió
al poseer, al tener, al haber sus puertas, aquello llega a ser para la persona, unos y otros, ricos y pobres, cada quien dependiendo lo que tiene, lo que posee, llega a ser una especie de droga. Una droga centrada en sí mismo, donde Dios y el hombre no tienen ya lugar, o al menos no tienen el lugar principal. A esta tentación, por supuesto, que se contrapone la capacidad de compartir como la viuda del óbolo que dio todo lo que tenía para vivir, de compartir como la otra viuda cuya imagen me encanta tanto, aquella de Sarepta, ¿se recuerdan? Cuando Elías llega y le pide de comer y ella le dice, si yo lo único que tengo es un panecillo para comerlo mi hijo y yo y después moriremos. Pero obedece al profeta y de lo poco, casi nada que tiene, le haces panecillos al hombre de Dios. Y dice bellamente el texto, desde aquel momento en ese hogar para esa viuda no faltó harina en la alcuza, en la jofaina, ni aceite en la alcuza. Siempre hubo comida, hubo pan. A esta tentación se le contrapone la del compartir, como el muchacho de los 5 panes y los 2 peces. Compartir, como decía Santa Teresa de Calcuta, hasta que nos duela de lo que somos y de lo que tenemos para vivir. La segunda tentación, la de la glorificación humana. Si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra, o más bien el demonio le dijo a mí, me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos. Yo los doy a quien quiero. Todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoras. ¿Qué propuesta? ¿Qué propuesta humanamente más grande? Que nos digan a cualquiera de nosotros y no piensen directamente en Satanás, porque el maligno tiene sus secuaces, tiene sus seguidores. Piensen que cualquiera pueda decirle a cualquiera de nosotros, basta con que me adores y todo esto será tuyo, no tendrás más pobreza, no tendrás más hambre, no tendrás más necesidad. Serás una persona de éxito humano. Basta con que me entregues tu dignidad, basta con que me entregues tus principios, porque esos son los nuevos dioses que hay en este mundo. Esas son las nuevas adoraciones que el demonio pide. Ese es el nuevo precio, tu conciencia. Hasta podría ser tu fe. Basta con que obedezcas mis dictámenes, diría el mundo. Basta con que te sumerjas en el espíritu mundano y lo tendrás todo. No te preocupes. Hay quienes hacen pacto directo con el diablo para obtener riquezas. Le venden el alma al diablo, si eso es cierto. Pero también atentos que como la polilla, el maligno podría introducirse de forma seductora, de otras maneras, para que nosotros busquemos la gloria humana,
para que nosotros busquemos privilegios, influencias. Humanamente, el ego se siente atraído, por eso también meditaba. Esta tentación va dirigida a nuestro yo, al ego. Porque el ego, el yo se siente atraído a ser una persona humanamente importante, una persona con influencia. Piensen ustedes, alguien que con solo una llamada arregle un problema. Alguien que con una visita arregle una gran dificultad que a otros les habrá tocado tal vez años no resolverla. Pensemos en el tráfico de influencias. Pensemos en esas cosas que para el mundo son importantes. Qué importante este hombre o esta mujer. Hay que acercarse a él, a ella. Hay que ir donde él o ella. Porque esta persona tiene privilegios mundanos con los poderes temporales y resuelve las cosas rápido. Rápido nos puede resolver los problemas. Esta es la tentación de la glorificación mundana. Y a esta tentación se contrapone la sencillez, la humildad, incluso diría yo la normalidad de vida. Ser una persona normal en la vida, que no ambicione esas grandezas, esas influencias, esos trucos de poder. Una persona humilde, sencilla y normal. Y está la tercera tentación, la de la instrumentalización de Dios, porque aquí el demonio hace uso de la palabra del Señor. Si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí porque está escrito. Los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos para que tus pies no tropiecen con las piedras. El demonio se conoce de memoria las escrituras, hermanos y hermanas amadísimas. El demonio conoce la palabra de Dios y es tan astuto y hábil que la utiliza para querer engañar incluso al propio Hijo de Dios, para querernos engañar a nosotros. Y podemos caer en esa tentación. El Papa Francisco hace una pregunta que es muy cuestionadora. Nosotros, ¿cuántas veces podríamos en nuestra oración, en nuestra relación con Dios, haberlo querido instrumentalizar? Eso es fuerte. Esta palabra de hoy es fuertísima. ¿Cuántas veces hemos querido instrumentalizar al Señor pidiéndole cosas banales? Cosas que satisfagan o que satisfacen nuestro ego, nuestro yo. Cosas que satisfacen a veces hasta nuestra concupiscencia, porque de pronto se puede orar pidiéndole al Señor no tanto bienes para otra persona. Y no voy a decir que le pidamos al Señor males, no, eso no. Pero sí podríamos orarle al Señor refiriéndonos a alguien que no nos es simpático, cosas que no sean tan buenas. Todo esto es la instrumentalización de Dios. Utilizar a Dios para nuestros propósitos, utilizar a Dios para nuestra ventaja. Utilizar a Dios como bandera para lograr las ambiciones. ¿Cuántos poderes temporales en el mundo utilizan a Dios? Utilizan el nombre de Dios para su propio poder y ambición. Y a esta tentación el Señor responde: no tentarás al Señor tu Dios.
A esta tentación se contrapone un corazón sincero que hable con el Señor como amigo, que hable con el Señor deseando siempre el bien para los demás y pidiendo que sea Él el que se glorifique en nosotros, que no nos interesa la gloria humana, que nos interesa la gloria de Dios. Pidiéndole para nosotros y para los demás, con sincero corazón, nuestra conversión, nuestro cambio de vida. Y el Papa termina comentando este texto con algo que él mucho dice. El Papa insiste que con el diablo no se dialoga. Jesús no dialoga aquí con el demonio. Jesús le responde con la palabra. Ninguno de nosotros podemos dialogar con el diablo. Nadie puede dialogar con el demonio. Primero, porque nuestro poder es la palabra de Dios. Y segundo, porque atentos, el demonio, si uno se pone a platicar con él, lo enreda, lo ensucia y lo hace trizas. No hay que andar jugando en eso, con el demonio no se platica. Se le responde con la palabra de Dios, que es la que tiene poder.